bienvenido una vez más al Instituto Monterroso. Me acordaba yo ahora precisamente de la primera entrevista que tenía con don Francisco Medina en la radio. Y yo le preguntaba acerca de la jubilación. Y él me decía: Juanma, búscate ocupaciones que no te den preocupaciones. Y mira por dónde yo he buscado ocupaciones que me dan satisfacciones, como es venir a presentar este libro que esta mañana ponía en las redes sociales, que a mí me parece, sin desmerecer a ningún libro, el libro más completo, más entretenido, más ameno y más bonito que se ha escrito nunca sobre las calles y sobre el origen de las calles y sobre su historia. Y esta noche lo vamos a disfrutar aquí. Antes de ir con los protagonistas, vamos a ver un vídeo que hemos preparado con muchísimo cariño. Yo creo que todos los que amamos Estepona, que somos muchos, se nos va a escapar una lagrimita cuando veamos este vídeo, o bien ahora, o bien mañana en las redes sociales, y estoy seguro que lo vamos a ver muchísimas veces. Una vez más hemos trabajado con nuestro amigo don Manolo Moreno. ¿Ha venido Manolo? ¿O no ha podido venir? ¡Ah, está allí! Un aplauso para Manolo Moreno. Y como digo, es el segundo volumen de esa colección Historia de Estepona para la Solidaridad, con don Francisco Medina al frente, con don Juan Ordóñez. ¿Dónde está Juan? Por aquí está Juan. Y don Andrés Cintrano. Una tertulia con ellos, hablando de las calles, como tuvimos ayer, es una auténtica maravilla, porque no paramos de descubrir cositas y vamos a disfrutar muchísimo después con la tertulia. Ahora vamos a intentar, podemos, Paco, cerrar un poquito la cortina para que veamos mejor el vídeo. Bueno, pues venga, vamos a disfrutar del vídeo, dura 10 minutitos y después vamos con los protagonistas. El día 8 de abril del presente año de 2025 se presentaba en el Instituto Monterroso Una ventana al pasado, primer libro de la colección Historia de Estepona para la Solidaridad, un proyecto literario benéfico, idea de Francisco Medina, Juan Ordóñez y Andrés Cintrano. La recaudación del primer volumen ha sido para la Asociación Española contra el Cáncer, y los beneficios que se obtengan de Paseando por Estepona, segundo libro de la colección que se presenta hoy, irán destinados a Cudeca, entidad sin ánimo de lucro que presta atención gratuita a enfermos terminales de cáncer. En este nuevo trabajo, Paseando por Estepona, realizamos un recorrido histórico por el casco urbano de nuestro municipio, desde el medievo hasta la actualidad, haciendo hincapié en el origen y las distintas denominaciones que han tenido las calles, plaza, avenida o barriada. Francisco Medina, profesor de matemáticas, y Andrés Cintrano, arquitecto técnico, investigadores incansables de la historia local, son los autores de esta nueva publicación en la que rastrean el origen, el nombre y los avatares acaecidos en cada calle del pueblo.
las páginas de Paseando por Estepona discurren fotografías, planos y documentos muy interesantes que complementan y enriquecen las explicaciones de la narración. Estamos ante un libro imprescindible si queremos hacernos una idea de la Estepona de antaño y la de Ogaño. Un recorrido de ida y vuelta por calles llenas de vida, añoranza, soledad, bullicio, alegría o amistad, plaza, callejones y avenidas donde se daban la mano el campo y el mar, tejiendo un lienzo de aroma salino y verde susurro llegados de Sierra Bermeja. La noble y leal villa de Estepona guarda en sus calles, plazas, esquinas y recovecos una historia milenaria. Fenicios, romanos, árabes y cristianos dejaron su impronta a su paso por nuestro pueblo. Calle Real, Terraza, Plaza de las Flores, Calle de la Higuera, Perlas, Pantano, San Antonio o Silencio. Arterias con alma, antaño transitadas por vendedores de pescado, lateros o afiladores. Calles que aún palpitan con el eco de los buhoneros, maestros de la venta que convertían sus pregones en arte cuando ofrecían la mercancía. Un paseo sin prisas por estos rincones reconforta, calma y da sosiego a nuestro espíritu. Son recuerdos imborrables que atesoran nuestra infancia. Una historia, desde las bugambillas que trepan por la fachada hasta los adoquines que resuenan bajo tus pasos, desde el aroma de la dama de noche que se cuela por nuestros balcones hasta las casas encaladas de nuestra abuela, un trasiego de burros y mulos, un olor de puchero llenando el aire, una vecina que trae hierbabuena fresca, otra un canasto rebosante de breva. Y siempre el murmullo fiel de una radio como compañera. Han escuchado ustedes el diario hablado de noche de Radio Nacional de España. Aldabonazos que quedaron prendidos en la memoria de un niño que se hizo viejo de la noche a la mañana. Concluimos este relato convencidos de que Paseando por Estepona se convertirá en uno de nuestros libros favoritos de cabecera. Sigamos amando y cuidando de Estepona.
un pueblo que respira vida y encanto, donde cada calle está impregnada de una alma cálida y acogedora que enamora a quien lo descubre. Juan Ordóñez. Bueno, mientras que ellos se van acomodando, llamamos también al autor del prólogo, a José Antonio Castillo, que ha hecho un prólogo extraordinario, geógrafo, historiador y también ha sido profesor aquí en el Instituto Monterroso, así que estamos en familia. Le pasamos el micrófono a aquel. Buenas tardes. Buenas tardes y gracias por la acogida. Decirles que para mí ha sido un honor inmenso prologar este libro, puesto que en realidad sus páginas tienen muchísimas connotaciones que me atañen. Llegué aquí en el año 95 y me encontré en un pueblo costero, poblachón costero, con un centro absolutamente decrépito, al cual yo sin embargo le vi cierta potencialidad, porque había muchas casas nobles, había una conservación de la trama urbana que la verdad invitaban al paseo, y esa mezcolanza de montaña y mar, toda esa casuística me daba a entender que Estepona era mucho más de lo que en aquel momento era. A la prueba me remito, y la transformación de la ciudad desde el 95 aquí, bueno, es otra historia. De manera que los 8 años que estuve viviendo en este instituto, y digo viviendo porque aquí realmente hacíamos la vida diaria, me sirvieron para conocer muy bien el pueblo. No solamente porque cada vez que había un momento de libertad o había una tarde de claustro y quedábamos para comer en el centro los compañeros, etcétera, pues poco a poco fuimos conociendo todos estos rincones, todas estas calles que tan magníficamente estos autores han plasmado. Lo que les tengo que decir ahora es que esa transformación le da título a mi prólogo, el jardín de los senderos que se bifurcan, que es una obra del genial autor Jorge Luis Borges, argentino genial, que escritor de relatos y poeta, y que con ese título
señala uno de sus máximos relatos, por lo menos para mí, el jardín de los senderos que se bifurcan. Y esa fue la idea que me dio la actual fisonomía de este centro remozado de Estepona. Un jardín lineal, un jardín compacto, con muchos senderos que se van bifurcando como en un gran laberinto lleno de flores, lleno de perfume, lleno de amabilidad. Lo que era un centro, como digo, bastante inhóspito, ahora se ha convertido en un lugar de paseo, sobre todo para los que venimos de fuera o venimos de ciudades más grandes y más ruidosas. Eso por un lado. Por otro, felicitar a los autores porque me parece que han acertado de pleno. Creo que hacer un callejero como el que ellos han montado es hacerles a ustedes partícipes de la historia viva de este pueblo, ahora ciudad. Y aconsejarles, ya que estamos aquí, si ellos me lo permiten, que puesto que han hecho el primer tomo y se han parado, porque la magnitud de la ciudad implicaría otro volumen para extenderse hacia las avenidas nuevas, hacia las barriadas nuevas, Cancelada, todo esto, ¿no? Toda esta enorme Estepona que se está conformando como una gran conurbación costera, decirles que y animarles a que lo hagan. Y para no complicarles la vida, le voy a dar el título a la primera calle que deben, desde mi punto de vista, relatar. Es una calle muy larga, tiene 17 kilómetros. Es una calle que no es una calle urbana, salvo al principio, pero que tiene la virtud de unir el mar de Alborán con el pinsapar más valioso de todo el Mediterráneo. Esa calle, con el permiso de Thomas Mann, debería de llamarse Calle de la Montaña Mágica. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Antonio. Bueno, pues queremos preguntarle a Francisco Medina, en primer lugar, que nos haga un balance de cómo ha sido la acogida de este proyecto literario benéfico, esta colección de libros. La verdad es que estamos muy satisfechos con la acogida que hemos tenido del pueblo de Estepona, porque nuestro miedo, evidentemente, era pedir dinero sin tener algo tangible en la mano, aunque sean 15 euros, que es lo que costaba un libro. La verdad es que requería de una confianza hacia lo que pedíamos importante. Y en el primer tomo se nos desbordó. Hemos alcanzado unos niveles que nosotros no nos podíamos creer. Pedimos 350 ejemplares, se agotaron, volvimos a hacer 100 más y en ello estamos. Con lo cual, evidentemente, los beneficios para la Asociación Española contra el Cáncer, que era la primera ONG que hemos escogido para que reciban esos beneficios, pues fueron importantes. En este segundo libro también hemos tenido una respuesta, digamos, aceptable, por lo menos para poder editar el libro. Y somos conscientes de que es un libro que tiene una larga trayectoria, porque nosotros consideramos que es un libro que es muy fácil de leer, que es muy interesante y que seguro el boca a boca va a suponer que se agoten los mismos 350 ejemplares que hemos pedido. Lo que pasa es que hoy, aquí ahora mismo, a Cundeca, que tenemos representantes, no tenemos la posibilidad de ofrecerle la donación inmediata. Tendrán que esperarse un poco a que el proceso se acabe en cierta medida. Bueno, supongo que habrá sido muy gratificante investigar y dar respuesta a tantísimas preguntas. Yo he visto muchas veces para arriba, para abajo, al archivo, aquí, para allá, al registro. Habéis hecho un poco como de todos los detectives, ¿no? Esto, la verdad es que es un trabajo importante porque requiere, primero, de echar mano de la historia de Estepona. Y la historia de Estepona se concentra básicamente en las actas capitulares del ayuntamiento. Lo que ocurre es que hay una serie de años donde las actas han desaparecido y hay un vacío importante de 1860 a 1890 aproximadamente, donde no hay realmente noticias del ayuntamiento, noticias del municipio, con lo cual todos son, a la hora de establecer análisis de
de cualquier tipo, todos son suposiciones por sentido común y hay datos que realmente no contamos con ellos. Pero la verdad es que es un trabajo interesante. De eso, aquí el amigo Andrés tiene una experiencia enorme porque se cargó el catastro del Marqués de la Ensenada, que es un trabajo brutal porque todas las actas capitulares y todos los escritos históricos son manuscritos con una letra a veces indescifrable. Y en eso el amigo Andrés, gracias al catastro de la Ensenada, tiene una habilidad para traducir los textos antiguos que hay que felicitarle por ello, ¿no? Y luego hay mucha información en internet. También para este libro hemos usado la transmisión oral, familias que nos han contado historias de sus ancestros. Es decir, es un resumen, un camino importante que hemos seguido desde los inicios del municipio, desde los inicios del casco histórico hasta los años 80. Y como hemos dicho, lo ha dicho Juan antes, nos hemos parado ahí porque ya la evolución del pueblo se transformó, el desarrollo, que fue un desarrollo muy estable, muy lineal, hasta los años 50, 60, a partir de los años 60 se desborda y es imposible meterse en evaluar y contar todas las urbanizaciones, todas las calles que aparecen. Es un trabajo, el amigo Pepe nos ha puesto un trabajo muy duro. Pero bueno, todo es posible. Bueno, pues Andrés, te toca a ti el turno. Vamos a ver qué te voy a preguntar yo. Una cosa muy curiosa, las calles que desaparecieron, por ejemplo, fíjate qué nombre más bonito, Calle de las Perlas, calle Guerrero, calle del Camarín. ¿Qué me cuentas de estas calles desaparecidas, Andrés? Buenas tardes a todos. Primeramente comentaros que como son unas calles muy antiguas, me imagino que la inmensa mayoría de los que están aquí pues no lo conocerán. En un primer momento lo que voy a hacer es explicaros el crecimiento de dónde vinieron estas calles. El primer plano. Paco. Bueno, aquí lo que tenemos nosotros es lo que es la muralla de lo que fue el comienzo de Estepona. Esto, si no conocéis mucho lo que es un plano, este sitio es lo que está limitado entre lo que es la plaza de reloj, lo que es parte de la telefónica, lo que se ve aquí es el patio del antiguo ayuntamiento, que está el museo arqueológico, y luego aquí abajo esto está en mitad de la calle Villa. Esta cerca se construyó en 1503-1504 y el origen primitivo fue de la época árabe, que es una cerca exactamente igual que esta. Lo que pasa es que en 1456 Enrique IV vino por Estepona y la conquistó. Dejó aquí a un señor que se llama Marqués de Villena, que estuvo controlándola durante unos años, pero la situación de Estepona en aquella época era muy compleja porque estábamos rodeados totalmente por ciudades todas musulmanas, con lo cual todo lo que era la alimentación tenía que ser a través de Jerez y traerlo con caballo, y tenían que venir a su vez 100 caballeros cortando la comida, porque si no lo atacaban y se la quitaban. Entonces, esta villa de 1504, cuando llega en 1456, lo he comentado ya, de que es cuando la conquista Enrique IV, y han pasado 4 años, ante la situación que era imposible mantenerla, en 1460 la manda a destruir.
Cuando vuelven ya de nuevo a hacerla es en esta fecha, 1503-1504. Ya a continuación, ya los reyes católicos ordenan que se haga la repoblación. Estamos hablando ya de 1509, con el fallecimiento de los reyes católicos, su hija ya es la que da definitivamente el espaldarazo a lo que es la repoblación. Este es el plano que conocemos, que aunque lo veis, bueno, lo estáis viendo aquí, pero que sepáis que realmente yo todos los planos los he presentado nosotros estando en la parte de la playa, mirando de la playa hacia la montaña. Este plano no está así. Este plano, lo que es, digamos, la calle Villa, es esta de aquí. Y es decir, aquí está el sur y aquí está el norte. Entonces, tenemos este plano que supuestamente fue el reparto que se hizo de las 30 casas de los que iban a venir, que venían de Ronda y Archidona, pero la verdad sea dicha de que este plano al final es un simple croquis de lo que se planteaban hacer, porque después ya posteriormente lo que hemos visto en otros planos y otros documentos realmente no coincide con esta distribución. Aquí tenemos una hipótesis de la posible distribución. La entrada a lo que es el recinto la tenemos aquí, esta es la entrada, aquí estaba a la derecha, estaba el mesón que teníamos, estos son todas viviendas, aquí están otras viviendas, 5 viviendas aquí y 6 viviendas aquí. Y aquí en el centro estaba lo que es la parte de la iglesia. Había aquí también una zona que era para el pozo, para el horno y otros servicios, y luego teníamos una plaza que es esta, que es lo que se aquí pone como plaza de la iglesia vieja, porque ya en estos momentos ya también estaba la otra iglesia también, que era la del convento. Bueno, ahora aquí ya lo que estamos viendo es sobre un plano. Tenemos aquí un plano que está hecho un montaje son 3 planos realmente. Un plano del castillo, que es un documento que tenemos de cuando en el castillo iban a hacer una cárcel, y está superpuesto con el plano de Estepona actual y con ese documento que ya yo he hecho de la reparto de las casas. Ya vemos aquí cómo han desaparecido 2 casas. Ya en un principio, nada más que entrar al principio de 1514, cuando entran la familia de Ronda y de Archidona, a los 6 meses ya nada más que había 8 familias viviendo. Después hubo 18, hubo mucho movimiento porque el sitio no había muchas posibilidades de vivir en condiciones. Ya vemos aquí de que el recinto de lo que es la muralla. No hay pila, se acabaron las pilas. Magistral de Historia del Instituto Monterroso, así que el director ya sabe, a fichar al profesor don Andrés Cintrán. ¿Qué te pasa, Andrés? Bien. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan ustedes? Sí. Bien. Entonces, aquí lo que tenemos ya es la muralla ya han desaparecido, ya está construido el edificio antiguo del ayuntamiento, que era la Casa de Alférez. Posiblemente quedaba todavía aquí una torre, que es donde, al lado de la carnicería que hay aquí en la esquina, que era de Miguel Vierno, creo que recuerdo. Pero se sigue manteniendo, que es lo que os comentaba, de que el plano que hemos visto al principio, que es un croquis de repartimiento, se ve perfectamente en este plano, coincide con la hipótesis que nosotros hemos planteado. Entonces, ya está aquí, la torre que teníamos aquí, ya ha desaparecido y ya tenemos una escalera de acceso a esta plaza. Y por aquí
ya todas estas casas seguramente ya daban, en vez de estar facheando aquí a la plaza, lo estaba dando aquí lo que era la calle Caravaca y aquí lo que era la calle Plaza Vieja. Bueno, aquí esto es el plano del catastro de 1894 y ya vemos cómo ha desaparecido totalmente lo que es, no solamente la muralla árabe o la castellana siguiente, sino lo que es el castillo realmente. Y lo que queda aquí es lo que ya conocemos nosotros, que es la batería de San Luis. Y este pedacito que está aquí es el comienzo de lo que en el futuro ha sido la calle Villa, que aquí es donde vivía la familia Pitalúa y la carpintería de Miranda. Lo digo por las personas que más o menos se acordarán de ese tema. Aquí ya lo que estamos viendo es que de entrada aquí ya hay un cementerio. La iglesia ya se ha unido con todos estos cuerpos. Y aquí es donde ya empiezan a aparecer los nombres de las calles que Juanma me estaba preguntando. Esta es la calle Guerrero, esta es la calle Perla, y aquí estaba la calle del Camarín o del Grillaje, también hay dos sitios que eran el Grillaje. Todos estos huecos se fueron cerrando por los vecinos y por la propia iglesia. Y aquí ya aquí están todas las casas que antiguamente eran lo que eran las 8 viviendas que había que daban aquí a la zona interior, ya están dando a la fachada a la plaza. Y aquí ya lo que vemos es definitivamente todo el proceso completo de la desaparición de todas las calles y de todo lo que ocurrió en esta zona. Esto es lo que es la zona de lo que es el Colegio Simón Fernández. En el Colegio Simón Fernández empezó a construirse, Simón Fernández, lo que es el Simón de Gestiones. Esto en principio era lo que era el terreno de la iglesia, que lo cogió. Entonces, la iglesia aproximadamente se empezaría a construir sobre el 1514 y ya la iglesia, por el mal estado en que estaba, se trasladó al convento que hoy en día de Iglesia de los Remedios, que eso fue sobre el 1859. El obispo de Málaga no hace la inscripción de este solar, no lo hace hasta 1915. Y curiosamente, no solamente hace inscripción de los terrenos que teóricamente era la iglesia, sino que hace de los 5 solares que estaban aquí y del cañoncito este, que era el que he comentado de Villaje y de Taisque. Es decir, hace escritura de todo. Y eso lo ve al ayuntamiento de Estepona en esta fecha, también en 1915. Una vez el ayuntamiento la compra era para hacer construir lo que es el Simón Fernández. El Simón Fernández empieza el proyecto en 1930 y los últimos trabajos, 20, y los últimos trabajos que por menos conocemos se hacen en el 39. Llega el momento en que dejaban de arruinar el edificio del edificio antiguo, que fue en 1958, y ya viene el nuevo proyecto que es del 1959, que es el colegio que conocemos ahora mismo. Con respecto a los demás terrenos, esta parte de aquí, bueno, aquí, esto es lo que hemos dicho, que es el ayuntamiento actual, esto lo hace un señor que se llamaba Juan Vicente Arrizabalaga, que fue además miembro de la corporación, fue regidor decano y en mucho tiempo en la propia corporación. Esto es la petición suya del solar, porque esto estaba ya totalmente derruido, la hizo en 1784 y se la concede en ese mismo año. Con fallecimiento de él y después de su esposa, Lorena, este señor que se llamaba Esteban Bajira. Y después, en el año 53, pasa al ayuntamiento. Cuando llega un momento en el que este edificio vuelve a tener muchos problemas también por un asiento de terreno de esta zona de aquí, el ayuntamiento decide hacer una primera rehabilitación del edificio. Eso se hace del año 42 al 44, bueno, 1942-1944. Antiguamente este edificio tenía la entrada por aquí, frente a lo que estaba aquí la ferretería de Garín. Y debido precisamente a ese asiento, que seguramente sería en esta esquina, porque la alcaldía estaba aquí y la pasaron al lado contrario, como la hemos conocido,
Pues entonces hacen una rehabilitación y dentro de esa rehabilitación entra ya el proceso de que compran esta casa de aquí. Fijaros que ya lo que es el reparto de las 8 casas que había aquí antiguamente ya no tiene ningún parecido con la realidad. Las 6 y las 7 sería precisamente una de las casitas que en un primer momento de reparto que se hicieron. Aquí a continuación la 18 es una casa y media casa, 2 casas, una casa y vuelve a haber 2 casas también. Pero ya están totalmente unidos. Posteriormente el ayuntamiento sigue comprando y aquí está en el año 52 y 58 hace la compra de estas 2 casas y la del 19 no aparece documentación. Pero cuando habla de la compra del 18 hablan de hacer también la compra del 20. Y cuando habla de eso dice la que está adjunta a la 18, con lo cual es de suponer que ya la 18 había subido a la 19. Con ello, aquí lo que tenemos es lo que conocemos aquí en estos 3 cuerpos, lo que tenemos aquí en la Plaza Blas Infante actualmente. Y este es el pasaje que tenemos delante del ayuntamiento, del ex ayuntamiento, para irse hasta la Plaza del Reloj. Con respecto a esta zona, una vez que está construido el Simón Fernández, la corporación, esto estaba totalmente en ruina y lo que decide el ayuntamiento es ir comprando los solares, que de hecho empiezan a comprar, aquí están puestas las fechas de cada uno, y hay una serie de casas de que los dueños ni aparecen, ni intentan citar, no consiguen no localizan. Total, que al final el ayuntamiento lo toma ya por vía de derecho y lo que hace sencillamente es derribarla y suponiendo que el coste del derribo es con lo que se quedan ellos como propietarios. Y lo hacen todo, sobre todo por darle un desahogo a lo que era el Simón Fernández para que los niños puedan tener aquí una zona de lo que es de esparcimiento y de patio. Y ya lo último que nos queda aquí es lo del cementerio. Antiguamente los enterramientos se hacían dentro de lo que es la iglesia. Hubo un momento que aquello se hacía insoportable con los olores dentro de la iglesia y entonces se decide hacer aquí un enterramiento en este cuerpo que está aquí. Carlos IV, el rey Carlos IV, en 1789, hace un real decreto para obligar a que todos los ayuntamientos hagan los cementerios fuera de lo que es el pueblo. Eso realmente se hace imposible por temas económicos, hasta el punto que si en 1789 el real decreto, en 1803 se está construyendo el cementerio en este punto. Con lo cual claramente se veía que el ayuntamiento no tenía medio económico. Tiene que llegar ya el año 1832, cuando todos los enterramientos se efectúan en el cementerio de la Cala, el que ya se ha quedado también obsoleto, y se termina el cementerio en el año 38. Como resultado de todo este mare magnum de modificaciones que hay, nos queda esta plaza, que la conoceríamos nosotros de los años 50 aproximadamente, y entonces 50-60. Tenemos lo que era el ayuntamiento, aquí estaba todavía el solar, todavía la telefónica sin llegar a utilizarse, la plaza de las Infantes, las casitas que hemos comentado, el grupo escolar, el que conocíamos antiguo, que tenía problemas de las palmeras, y lo que era el recinto de lo que era la plaza que teníamos aquí. Ahora yo os voy a enseñar una serie de... Pásame el siguiente. Esto ya es lo que conocemos actualmente nosotros. Están las casas todas edificadas, toda está edificada y la plaza está modernizada completamente con una escalera nueva. Y ahí ya está lo que es el edificio de Telefónica. Bueno, ahora voy a decir algunos detalles, por si alguno no lo conocíais. Este poquito que se da aquí con esta puerta, esta es el callejón del Camarón. Daba contra el edificio del Simón Fernández y con las casas que proceden del repartimiento. Aquí tenemos todavía el antiguo cerramiento del Simón Fernández, que luego se eliminó mucho para ampliar la calle Villa.
Aquí lo estáis viendo igual, este es el hueco que hay, porque estos callejones tenían un par de metros, metro y medio, y entonces esto aquí, mirad cómo teníamos ventana a ese callejón. Aquí estamos viendo lo que era la iglesia, con la torre. Aquí estamos viendo de la manzana esa grande que teníamos que dar, esta zona era lo que era el cementerio que se hizo. Esta casa es donde está actualmente la Telefónica, cogiendo un trozo de aquí de calle, una ampliación aquí que ampliaron para hacer esto unos 400 metros que cogieron, y este es el antiguo ayuntamiento que ahora ya hemos comentado. Ya nos coge aquí, esta es la calle Perla, y aquí no se ve ya, pero aquí estaría la calle Perla. Estas son las casas, todas estas son las casas que quedaron de repartimiento, y aquí se ve perfectamente cómo el edificio del ayuntamiento tenía una puerta accesoria a esta fachada, que es donde actualmente está la puerta principal, y aquí está lo que es la entrada principal, que está en la asta de bandera, que tenía la entrada por aquí. Y aquí se ve perfectamente cómo las casas estaban pegadas completamente al ayuntamiento, hasta que ya después del 44 fue cuando el ayuntamiento compró la casa del Rincón, que está de aquí pequeñita, para poder hacer el acceso a la plaza. Esto que estáis viendo aquí es la escalera que conocemos ya todos, porque esta es la antigua, ahora hay otra un poquito más moderna, pero fijaros en estos detalles, en este no se ve, pero estos son los restos de la muralla medieval, lo que era la torre venía por aquí, por aquí, por aquí y por aquí, y seguía para allá, y también estaba para allá. Bueno, nada más que eso, si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues está. Bueno, qué maravilla. La verdad es que la mujer tiene vocación de docente, así que no estoy magistral. Bueno, Juan, te toca a ti. Nos vas a dar la opinión sobre el libro. Tú eres un colaborador especial y parte importante del proyecto literario. Pero antes creo que querías hacer una serie de reconocimientos, ¿no? Sí. Voy a leerlo para que no se me olvide ninguno. Bueno, pero antes de eso, Juanma, me va a permitir que aunque sea reiterativo, y ya lo hemos comentado otras veces, quisiéramos hacer hincapié que el proyecto Historia de Estepona para la Solidaridad nace de una iniciativa de un grupo de amigos, Paco, Andrés y yo mismo, de publicar libros sobre la historia de Estepona y su beneficio íntegro, donarlo a las distintas ONG de nuestra localidad. El beneficiario del primer libro fue la Asociación Española contra el Cáncer en Estepona, y el que hoy presentamos será CUDECA. También habrá un tercero escrito por Paco, que ya está en el horno, y que allá al fondo a la derecha tenemos que hacer campaña. Al fondo a la derecha tenemos la venta de la suscripción de ese libro. Y bueno, tenemos material para publicar mucho más y esperamos que tenga la misma acogida que esto. Tenéis que dejar algo para los demás. Bueno, el capítulo de agradecimiento es que agradecemos a José Antonio Castillo Rodríguez su magistral prólogo del libro. Ha sido genial. A Juan Herrera por su desinteresada colaboración en la presentación y preparación de este acto, siempre presto a ayudarnos en este ilusionante proyecto al que hemos involucrado y que gustosamente aceptó. A Manuel Moreno por este bonito vídeo de una factura impresionante, que al igual que Juanma lo ha realizado altruistamente y con gran profesionalidad. Al Instituto Monterroso, a su director Javier Márquez, por cedernos una vez más las magníficas instalaciones de su centro, y al resto de profesores por su buena disposición con nosotros. Y por último, y no menos importante, mil gracias a los suscriptores del libro que generosamente han donado el importe del mismo cuando aún no tenía nada tangible en sus manos, cosa que es muy de agradecer. Gracias a vosotros este libro ha podido ver la luz. Mil gracias de todo corazón. Y te quería preguntar, lógicamente, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención o qué es lo que más te ha gustado a ti del libro? De este libro que se publica.
Pues a mí me ha gustado mucho lo de las calles, las calles que han desaparecido, por ejemplo, calle Pedra, calle del Guerrero, me parece muy fascinante porque... Miramos al público, que están muy guapos todos. Genial. Pues eso, que trae lo de las calles Pedra y del Guerrero me ha gustado mucho porque son calles que desconocía prácticamente casi todo el mundo y me ha gustado mucho. Bueno, volvemos con mi amigo don Francisco Medina, que hasta el último día estaba ahí modificando, investigando. En las redes sociales yo creo que desde 5 años para acá yo he puesto como 500 veces quién era Pedro Pezuña. Nadie, absolutamente nadie, me supo contestar quién era Pedro Pezuña. Le he preguntado a todos los expertos de Estepona, pero después ha llegado el comité de sabios y al final parece que puede haber respuesta. Bueno, Pedro Pezuña, Murillo, que todo el mundo cree que la calle Murillo se debe al pintor, Plazoleta Ortiz, de dónde viene, y esta tarde, vamos, 10 minutos antes de ir para acá, me he reído un poco porque he encontrado también la plazuela de la Gallarda. Y digo, ¿quién será la Gallarda? ¿Qué nos puedes contar, Francisco? Yo voy a contar poco porque a fin de cuentas prefiero que ordenen el libro. Se van a enterar mucho mejor. Lo que pasa, lo que tengo que decir sobre la cuestión de las calles y los nombres de las calles, las denominaciones de las calles, es que hay que mirar la historia, no se puede mirar la historia con la óptica de ahora. Y con la óptica actual es el ayuntamiento el que le pone nombre a una calle, y aprovecho la ocasión para felicitar aquí a don Juan Herrera, porque el ayuntamiento abrió su calle hace unos días. Entonces, se puede hacer un seguimiento de los nombres de las calles desde 1900 para acá, porque realmente es cuando se empieza a poner nombre a las calles para homenajear a alguna figura especial. Hasta esa época, los nombres de las calles venían un poco de la vida cotidiana. Y yo les voy a poner un ejemplo. Si a mí mi madre me hubiese mandado a darle un recado a su amiga Maruja Cortés, que estaba en la plaza de la ABC, ¿cómo me hubiese dicho el mensaje? Pues yo vivía en la calle de los Frailes, que por cierto acabo de ver que ha perdido la preposición, el artículo y el plural. Se lo han quitado todo. Lo han dejado como fraile. Pues me hubiese dicho, mira, vete para abajo a la casa de tu abuela, allí en la calle ancha. Tira para el pantano, por las protegidas. Coge el callón, la calle del Ramito, cruza Monterroso y tira por la carretera vieja. Vas a llegar allí. Si se fijan, mi madre no utilizó ningún nombre de ninguna calle para decirme, para darme las instrucciones. Pues esa forma de denominar las calles es la que se usaba antiguamente. Es decir, la calle de Ramito, si hubiese sido en el siglo XVIII, probablemente ahora mismo la conoceríamos como calle de Ramito. Porque los nombres de las calles, los nombres de las plazas, iban cogiendo el nombre del uso habitual. Es decir, si una calle era donde estaba el horno, pues era la calle del horno. Si una calle era la de los frailes, es porque por allí pasaban los frailes para ir al convento. Si una calle se llamaba de Pedro Pezuña, sería porque era un personaje de la época. Pero son todas suposiciones. Pudimos decir, el sentido común, el que te dice cuáles son los nombres de las calles. Entonces, si intentamos averiguar por qué se llama una determinada calle, por ejemplo, Pedro Pezuña, pues habría que averiguar quién es Pedro Pezuña. No es un personaje histórico, no es un personaje actual, sería un personaje de la época. Nosotros creemos que hemos conseguido averiguar quién era ese personaje. En el libro lo podrán ver. El que compre el libro incluso quién era Caliquiqui.
Pero yo le voy a hacer una recomendación. El que haya comprado el libro, que no le diga a nadie quién era fulanito y menganito, que lo compre. Pues ya digo, los nombres de las calles iban tomando, las calles tomaban su denominación pues, de cuestiones físicas, orográficas, la calle del Montecillo, Había allí una choza, he leído esta tarde. Sí, eran los inicios de la calle del Montecillo. Había la calle del Pantano, porque todo el mundo sabrá que la zona del barrio del Cristo era una zona pantanosa, porque por ahí, aparte del río, del arroyo de Monterroso, pasaba un arroyo genal que se llamaba en el pueblo, y en esa zona era una zona de pantano. De ahí viene la calle Pantano, que es limítrofe con el barrio del Cristo, con la zona pantanosa. ¿De quién es la calle Lozano? Pues suponemos que de algún personaje de determinada época que llevaba de apellido Lozano. Probablemente uno que fue alcalde, Agustín Lozano, pero son todos suposiciones. En el tema de las denominaciones de las calles, son todos suposiciones en función de actas, de informes y demás, pero exactitud al 100% imposible, porque ya digo que los nombres de las calles proceden del acervo popular, es el pueblo el que le pone el nombre por su uso, perdura en la memoria, y ahí tienen toda esa retahíla de calles que aparecen por ahí y que forman el casco urbano de nuestro pueblo y que tienen su interés. Hay muchas que tienen su explicación, por ejemplo la calle Murillo, que hay teorías al respecto. También me ha llamado mucho la atención, y lo hemos comentado, lo comentamos ayer de tertulia, una de las curiosidades, a veces se dice que la ignorancia es la peor de las enfermedades, pero si la ignorancia se junta con la desidia, con la estupidez, ya es una bomba atómica. Una calle tan bonita que tenía su nombre que jamás se ha visto el nombre, y es la escalera que sube al mercado. Yo siempre escuché a mi padre decir, aquí en Estepona nunca nadie decía voy al mercado, decían voy a la plaza. La escalera que sube al mercado se llamaba La Plaza, calle La Plaza, y claro, por desidia, por ignorancia, nunca ha tenido su nombre. Después, posteriormente, pues le pusieron Carlos Herrera, pero fijaos qué nombre tan bonito, calle La Plaza. Nosotros lo que más nos duele, entre comillas, es la pérdida que han tenido las denominaciones de las calles, la pérdida que han tenido de las preposiciones y de los artículos. Es decir, calle de los frailes, ¿no es mucho más bonito de calle Fraile? Calle de las azucenas, calle del suspiro. Toda esa pérdida de preposiciones, de artículos, pues realmente le dan poca gracia a las calles. Yo creo que habría que haber mantenido esas denominaciones originales. Y calle de la Higuera, representando a las brevas de Estepona. Qué poca sensibilidad hay que tener para poner el nombre de un pueblo que es muy bonito, que podía haber ocupado otro sitio, pero dejar calle de la Higuera, que representa lo que fue parte de la industria de Estepona y de la historia, ¿no? Efectivamente. Hombre, hay una calle que evidentemente merecía la pena que se le cambiase el nombre, que era la calle Sucia. ¿Quién sería el ilustrado que le puso ese nombre? Y suponemos que en el lenguaje popular la calle Lozano era la calle Cochinero. Esa es la acepción que tenía esa calle. A mí me tiene intrigado la calle del Morrillo. Esas que son calles ya que aparecen en el catastro del Marqués de Ensenada, y eso ya sí que se va fuera de los tiempos. Bueno, no contamos más, a ver si se arrepienten y no compran el libro. La verdad es que hay muchas calles, hay muchas curiosidades, y yo les invito a que lo lean, porque además es una lección de historia de lo que ha sido el pueblo de Estepona. Yo soy esteponero de toda la vida, y yo no me podía imaginar que detrás de la historia de Estepona hubiese tanto fondo. Yo creía que aquí en Estepona no había habido prácticamente nada, no quedaba en mi infancia los restos del castillo
un muro pegado a una casa, la Casa de la Cañada. No había nada interesante que destacase a nivel histórico. Mi sorpresa ha sido cuando te pones a investigar que hay mucha enjundia en la evolución de Estepona, hay mucha historia en la evolución de Estepona, y lo que hemos intentado en este libro es hacer ese recorrido histórico desde que Estepona nace en tiempo romano, árabe, cristiano, y cómo va evolucionando ese casco urbano a lo largo de los tiempos hasta, ya digo, hasta 1980 aproximadamente. Yo le invito, creo que no es cuestión de ser humilde o no humilde, pero creo que el libro es bastante interesante y seguro que les gusta. Estamos abiertos a cualquier crítica, Bueno, le damos la palabra a Andrés, que quiere decirnos algo. No, comentaros respecto al tema de las calles que se han perdido los nombres. Ya en los últimos momentos, antes de imprimir el libro, me llama Paco y me dice: oye, Andrés, me aparece aquí una señora que vive en la calle Caravaca y que quiere que el ayuntamiento le dé un solar junto a su casa en la calle de la Piña. Y bueno, Calle de la Piña. calle de la Piña. Y venga, y bueno, claro que deja, porque la única calle en calle Caravaca, ya sobre todo de la parte baja, es la calle Troyana. Y total, que me pongo a buscar, y la solución que siempre vamos es a buscar ver lo más antiguo que tenemos. Y me metí en el catastro, que es del 31, ¿no? El catastro de Estepona del 31, y me busco la zona. Y claro, ¿qué ocurre? Pues sencillamente de que la protegida, lo que conocemos nosotros como el barrio del Cristo y tal, no estaba construido. Entonces la calle Caravaca la conocemos todos, y justo antes de llegar a la avenida San Lorenzo, a la derecha hay un pequeño callejoncito. Eso tiene ahora mismo el nombre de puesto calle Pozo Pío. Pero obviamente, por las indicaciones de la señora, teniendo en cuenta que las numeraciones de las calles están totalmente cambiadas, y de hecho los carteles muchas veces se vuelven locos, pues bueno, definitivamente ese pequeño trozo que daba al campo en aquella época, pues tenía el nombre de la calle de la Piña. Y ya de camino, eso es lo que nos pasaba, es decir, completamente vamos nosotros, nos van saliendo cosas y cosas una tras otra, ¿no? En ese mismo plano, como siempre estamos con el tema que nos duele tanto del nombre de las calles, la calle Pozo de la Pila. Entonces, y está el Pozo del Prado. Los nombres son así porque en esa zona estaba el Prado, era un sitio donde, una zona comunal, donde la gente iba con el ganado a pastar. Y lógicamente había un pozo donde se cogía agua para que los animales bebieran, igual que el pozo de la Pila. Bueno, pues en el mismo catastro del año 31 me di cuenta, y hablando con Paco por teléfono, digo: mira, Paco, ahí justo en el cruce de la calle África con la calle Pozo Pila hay un redondelito que pone Pozo. Es decir, que claramente el Pozo de la Pila está allí. Y luego en el Pozo del Prado exactamente igual, viene el dibujo del pozo correspondiente. Es decir, que siempre buscando encontramos cosas, ¿no? El problema es lo que ha dicho ya Paco antes, de que claro, partimos de base que de 1800 para atrás prácticamente documentaciones no tenemos. Y luego tenemos ahí unos 30 años también, que también nos faltan y tal. Entonces, la verdad que es complejo. Y otra cosa por comentaros también, que estuvimos ayer hablando, era lo del camino de la curva. Ayer que estuvimos de charla, yo que sé qué tiempo estuvimos. Me pongo a buscar y como voy con tanta frecuencia a darle la lata a Alfredo Galán, a quien no lo conozca, es el archivero municipal, el que lleva el archivo municipal, tanto el histórico como el resto, pues tenía una carpeta vieja allí delante, y ya anteriormente un día me había encontrado un señor que tenía una petición para hacer un corral en la entrada, en la calle, justo al lado de la calle Casado, y decía: en el camino de la curva. Eso no tiene ningún sentido, ¿no? Bueno, pues cuando voy el otro día a ver a Alfredo, pues me encuentro una carpeta y estaba allí, me pongo a limpiarla, y lo primero que me encuentro, 2 solicitudes en el camino de la curva. Y ya claro, ya te pica la curiosidad, como es lógico, ¿no?
y ya empieza a investigar, y en el mismo plano que estaba explicando a Paco lo de la calle Piña, pues me encontré que había 4 sitios donde se hacían los estacionamientos de los ganados cabrinos, que no permitían que entraran en el pueblo. Uno era en la colada de los frailes, en donde estaba el descansadero, que ahora es un depósito de agua, en la parte de arriba. Otro era en la zona de la calle Portada, justo donde está la rotonda esta que tenemos aquí grande, que es una rotonda que hay allí. El otro era en el Calvario, que no había duda, y estaba esta famosa del Camino de la Cruz. Bueno, pues en ese plano hay un camino que de pronto veo que pone unos cuadraditos y pone Corral. Ya está. Bueno, pues la Camino de la Curra es la que hoy en día conocemos como calle Tajo. Luego digo que bueno, que siempre vamos descubriendo, y esto al final entró en el libro, no entró nada, ¿no? Es que ya llega un momento que es imposible porque está el libro en imprenta y vamos encontrando cosillas, vamos, ya en otro libro ya iremos perfeccionando el tema. Pues nada, muchas gracias, Andrés. Vamos a dar la palabra para finalizar el acto. Antes de la entrega de la firma de ejemplares, finaliza el acto porque para eso está en su casa don Francisco Bonilla. Muchas gracias, Juanma. No te lo voy a enrollar demasiado, ya estamos cansados de mucho. Muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por contribuir a nuestro proyecto y a nuestro trabajo. Sin ustedes es imposible, porque a fin de cuentas, si no hubiese suscripciones, podemos decir, previas a tener el libro, es imposible afrontar el coste que tiene ese tipo de una emisión de 350 o 400 ejemplares como la que estamos nosotros planeando. Así que muchísimas gracias por estar aquí, espero que les guste el libro y evidentemente solicitamos su colaboración pues, para el siguiente libro, para el tercer libro, que es una segunda edición de un libro que ya presenté en noviembre a través que imprimió Diputación Provincial y regaló al Ayuntamiento, pero el libro adolece de una serie de dificultades severas. La publicación fue un poco, voy a callarme los calificativos, pero el libro es prácticamente imposible de leer por el tamaño de la letra tan pequeña, las fotos están descolocadas, por lo cual voy a reeditarlo. Y es un libro sobre la educación en Estepona en los siglos XIX y XX. Era mi campo de trabajo, por ahí fue por donde yo empecé esta aflicción histórica y solicitamos su colaboración para la reedición de ese tercer libro. Reitero, muchísimas gracias, sin ustedes esto no sería posible. No me entiendo. Buenas noches. Bueno, atención para recoger los libros. Aquí en esta mesa, apellidos de la A a la K, allí de la L a la Z, en este de la L a la Z. Solamente los que tengan la papeleta, que no la tengan la tienen que recoger a la entrada de la aula. Bueno, muchas gracias, buenas noches.
No escriba mucho, no, está muy bolígrafo. No te preocupes. Una cosita leve, ¿no? Ana y yo. Ana Pérez. Pero bueno, no, si no sirve para nada, que me sirva que no tenga sino. Ay, qué tonta. Y yo me puse aquí por cima. Es que se me ha ido. No, por el lado. Muy bien cantado la charla. La verdad. Nada, ha sido una filmilla por ahí. Trabajo tan precioso que estáis haciendo. Sí, sí.